Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Bueno, debemos decir que el concepto de nacionalismo surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad generar conciencia e identificación en una comunidad nacional. También decir que este movimiento intenta generar patriotismo o sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación a través del uso de distintas herramientas o estrategias. El nacionalismo comenzó a tomar relevancia hacia fines del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XX. Continuemos con el origen del nacionalismo. Bueno, debemos decir que el origen del nacionalismo suele ser bastante controversial, dado que existen diferentes opiniones sobre su nacimiento, pero las que más resuenan afirman que el nacionalismo surge luego de las grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa y la Revolución Liberal, y está acompañada por los movimientos burgueses que se presentaron en años posteriores a estas revoluciones. Sigamos hablando un poco más sobre este nacionalismo para comprenderlo mucho mejor. Particularmente hablemos sobre sus características. Bueno, para comenzar, debemos decir que el nacionalismo se presenta como una corriente ideológica de carácter político, la cual se caracteriza principalmente por mostrar a su nación el derecho que posee de formar a su propio Estado de gobierno. También decir que tiene el fin de establecer sus propios objetivos en base a sus aspiraciones y necesidades en el área de la economía, la sociedad y por sobre todo su cultura, ya que este último los define por sobre todos los demás como una identidad nacional. Por último, decir y agregar que a su vez esta ideología se caracteriza por el hecho de guardar muchos los sentimientos de su comunidad, buscando resguardar sus orígenes, lenguas, como así también su religión, ya sea autóctona o adquirida. Continuemos hablando sobre los tipos de nacionalismos que podemos hacer referencia, comenzando con el nacionalismo liberal o voluntarista. Bueno, para comenzar debemos decir que su máximo defensor fue el filósofo y revolucionario italiano Mazzini. Este consideraba que una nación surge de la voluntad de los individuos que la componen y el compromiso que estos adquieran de convivir y ser regidos por unas instituciones comunes. También decir que es pues la persona quien de forma subjetiva e individual decide formar parte de una determinada unidad política o a través de un compromiso o pacto. Por último, decir que en este tipo de nacionalismo, la nacionalidad de un individuo estaría por lo tanto sujeto a su exclusivo deseo. Este tipo de nacionalismo fue el que se desarrolló en Italia y en Francia, muy influido por las ideas de la Ilustración. Continuemos con otro tipo de nacionalismo, el conservador. Debemos decir que sus principales valedores o defensores fueron Herder y Fichte en el discurso a la nación alemana en 1808. Según ellos, la nación conforma un órgano vivo que presenta unos rasgos externos hereditarios, expresados en una lengua, una cultura, un territorio y unas tradiciones comunes madurados a lo largo de un largo proceso histórico. También decir respecto a este tipo de nacionalismo que la nación posee una existencia objetiva que está por encima del deseo particular de los individuos. El que pertenece a ella lo seguirá haciendo de por vida, con independencia del lugar donde se encuentre, como una especie de carga genética a lo que no es posible sustraerse mediante la voluntad. Este tipo de nacionalismo fue el esgrimido por la mayoría de los protagonistas de la unificación alemana. Sigamos hablando un poco más sobre el nacionalismo, particularmente sobre la diferencia con el patriotismo. Bueno, para comenzar debemos decir que la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es una muy delgada línea la que los separa, puesto que ambos buscan resguardar sus culturas, ideales originarios, religión
entre otros. También debemos decir y debemos agregar que mientras que el nacionalismo busca también incluir a la sociedad dentro de los ámbitos políticos, el patriotismo respeta totalmente sus sistemas políticos y económicos, prestando más importancia a su identidad social. Continuemos hablando un poco más sobre el nacionalismo y para finalizar hablaremos sobre sus consecuencias. Debemos decir que dentro de las consecuencias más grandes a través del paso de la historia que han producido los movimientos nacionalistas, sin lugar a duda, han sido la manera violenta en la que terminan las diferentes contiendas, guerras y revoluciones que surgen por pelear por un ideal. Y para finalizar decir que la manera más fácil de comprender esto son ver las destrucciones que han dejado como resultado las guerras en países como México y Cuba durante sus revoluciones en cuanto a las pérdidas civiles, y por otro lado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales no solo dejaron grandes pérdidas humanas, sino estructurales casi incalculables en cada nación. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!